Hoy empieza la primavera, así que una bendición del Señor poder disfrutar una vez más de la primavera que Dios nos regala. También es el cumpleaños de Jorge, cumpleaños de Betty también, así que después le vamos a tirar la oreja. Pero bueno, gracias a Dios también por eso. Hermanos, queríamos agradecerles a todos los hermanos que estuvieron colaborando con la Horita Feliz y la reunión del domingo también, el festejo del Día del Niño. Gracias a Dios, fue de mucha bendición, gracias a Dios, y sabemos que el Señor va a recompensar a cada uno de los hermanos que estuvieron todo el fin de semana a full. Así que gracias a Dios por eso, y que Dios pueda recompensar y que Dios añada su bendición en el trabajo que hacemos, ¿no? Que Dios vaya añadiendo las personas que van a ser salvas. Bueno, pasamos la semana, ayer nuestras hermanas fueron a Rubén Darío, la reunión femenina, y hoy retomamos ya con la escuela bíblica nuevamente. Lo que tenemos por delante como calendario es el miércoles que viene, si Dios lo permite, nuestro hermano Luis Díaz tiene tema libre el miércoles que viene. El sábado tenemos bautismo, que se bautiza a dos de nuestras hermanas, Jime y Tami. Por la bendición del Señor también toman este paso de obediencia a Dios. Vamos a estar preparando todo esta semana para ese momento. Sabemos que van a haber personas que quizás no conocen a Cristo. También va a estar, por ejemplo, la hermana, la mamá de Jime, que se va a tomar el día, si no me equivoco. Va a venir familiares de Tamar, así que bueno, estemos orando, porque vamos a también predicar la palabra el sábado próximo, además del bautismo, ¿no? Ellos van a dar un testimonio público de lo que creen, de lo que creemos, y vamos a poder predicar la palabra del Señor. Entonces es bueno que en toda esta semana estemos orando para que Dios esté guiando todas las cosas. El domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar con Hechos. Hoy tenemos Hechos 25 a cargo de Jorge, y el domingo que viene Hechos 26, que se preparó nuestro hermano Roberto Landini. Esperamos tenerlo entonces el domingo, y si no, Nico sería el que tomaría la palabra si no puede nuestro querido hermano Roberto, quien también tenemos que seguir orando. Bueno, esos son los principales anuncios hoy, así que para no sacar más tiempo, vamos a dejarle entonces el lugar a Jorge, vamos a orar y vamos a encomendar este momento para escuchar la palabra de Dios. Señor que estás en los cielos, gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra, gracias por la libertad que tenemos de escuchar tu voz. Señor, te pedimos que tú estés obrando, Señor, en la exposición de tu palabra, y que podamos aprender, seguir aprendiendo de la primera iglesia, desde que se formó la iglesia, a partir de Hechos, aprender de nuestros hermanos y poder seguir creciendo como iglesia local, perseverando en lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, y que tu Espíritu esté obrando para que podamos entender tu palabra, también para la exposición a cargo de Jorge, para que tú seas hablando por medio de él. Señor, sabemos que tú das esa iluminación para ser guiados y poder compartir tu palabra. Te pedimos que así lo hagas una vez más, en tu misericordia, en tu amor y en la gracia que tú tienes para con nosotros al dejarnos tu palabra. Queremos pedirte tu bendición y que nos estés acompañando también al buscar a los niños, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Feliz primavera para todos. Y también gracias a todos los que me saludaron por el cumpleaños. Les voy a invitar a ir entonces rápidamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, le dice Festo a los judíos, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no pudieron probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de ellos, de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho nada, no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Es decir, al emperador romano, para que el emperador romano lo juzgue. Bien, para ahorrar un poco la lectura, desde el versículo 13 hasta el versículo 27, estaba Festo, el gobernador, y viene Agripa, el rey de Judea, viene con su esposa, lo viene a visitar, y entonces Festo le dice que había un preso, lo cual los judíos lo acusaban y lo querían condenar a muerte, pero él no había hallado nada de lo que él sospechaba con lo que el Imperio Romano lo podía acusar a Pablo para condenarlo a muerte. Sino, dice, lo único que encuentro es que son cuestiones de su religión y de nombres, dice. Y hay un tal Jesús que está muerto y que Pablo afirma que está vivo, dice. Y bueno, ese es por lo que lo acusan, dice. Yo no encontré nada, otra cosa que yo sospechaba que podía haber sido de alguna otra sedición que hizo Pablo, no encuentro nada, le dice al rey Agripa. Y entonces le dice, bueno, lo que pasa es que Pablo apeló al emperador, a César, para ser juzgado allá. Entonces el rey le dice, yo también lo quiero escuchar a Pablo, yo también lo quiero escuchar a ver qué dice. Y entonces ahí termina el capítulo 25. Y quiere saber lo que Pablo le responde cuando viene, tiene que venir el domingo que viene, donde va. Está en el capítulo 26 la respuesta de Pablo. Pero vamos a meditar en este capítulo 25. Vamos a meditar en este capítulo 25. ¿Qué podemos sacar de este capítulo?
Bueno, yo les invito a reflexionar tres cosas en este capítulo 25. La soberanía de Dios en primer lugar, la soberanía de Dios al preservar a Pablo. En segundo lugar, la salida que Dios da al apóstol Pablo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 tenemos la soberanía de Dios guardando a Pablo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12, la salida que Dios le da a Pablo. Y desde el versículo 13 hasta el versículo 26, la oportunidad que Dios le da a Pablo de dar testimonio del Evangelio. Estas tres cosas podemos meditar rápidamente hoy, de este capítulo 25. Bien, entonces vamos a considerar la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios. El apóstol Pablo cuando llega a Jerusalén, es arrestado por los judíos y lo querían linchar, lo querían despedazar. Entonces viene el tribuno Lisías y lo arrebata y lo lleva a la fortaleza. Entonces Pablo pide hablar y empieza a hablar y los judíos ya no lo querían escuchar. Entonces, el tribuno Lisías lo meten a cárcel para que no lo maten a Pablo. Al otro día lo saca. Y vienen los judíos, un grupo de judíos, y empiezan a acusarlo, y la cuestión es que no se resuelve nada. Pablo vuelve a la cárcel y los judíos traman, querían asesinarlo. Había un grupo que se había juramentado y que no iban a comer hasta que no lo asesinen a Pablo. Y le van y le dicen a los judíos, a los principales judíos, ustedes tienen que ir de nuevo al tribuno y decirle que lo hagan traer de la fortaleza, que quieren indagar algo más. Y cuando ellos lo traigan, ahí nosotros lo asesinamos. Pero Dios lo libró a Pablo de que lo asesinen, porque el sobrino de Pablo escucha esa conversación, le dice a Pablo, y Pablo le dice al tribuno Lisías, y ¿qué hace el tribuno? De noche lo envía a Cesarea con un ejército de soldados. Entonces allí estaba Félix, el gobernador, en Cesarea. Y los judíos vienen, allí lo acusan y tampoco pueden lograr que el gobernador Félix lo condene a muerte. Y entonces el gobernador dice que lo hacía llamar a Pablo para escucharlo y pretendiendo que le dé dinero. Pablo no le da dinero, por supuesto, y como no resuelve el caso, los judíos lo acusan de corrupto, de tener un gobierno corrupto. Y entonces el Imperio Romano lo remueve de su cargo, lo saca y pone en su lugar a Festo. Festo llega a Cesarea para asumir el cargo y 3 días después desciende a Jerusalén, que es el capítulo 25 que hemos leído. Llegado pues Festo a la provincia, ahí a Cesarea, subió a Cesarea, dice, y después descendió a Jerusalén 3 días después. Cuando llega a Jerusalén, los judíos, ¿qué le piden? Que lo haga traer a Pablo de Cesarea para juzgarlo allí, porque lo querían asesinar, era mentira, ellos lo querían asesinar, querían insistir con eso que habían tramado. Y entonces el gobernador se endurece y dice, no lo vamos a traer a Pablo, yo voy a subir a Jerusalén y un grupo de ustedes, si quiere venir y acusarle allá vamos a ver el caso. Miren cómo Dios lo vuelve a librar a Pablo de que lo asesinen los judíos. Porque si él lo hacía venir, allí lo iban a interceptar los judíos y lo iban a asesinar. Es que, dice la palabra de Dios, que desde la atmósfera hacia abajo, ¿no? Ahí está el príncipe de la tiniebla de este siglo, dice, el diablo, con sus ángeles apostados allí alrededor de la atmósfera, que gobiernan el sistema de este mundo y tienen influencia sobre los gobiernos de la tierra, ¿no? Y usan a las personas. Pero arriba de la atmósfera, en el tercer cielo, está un trono que es el trono del soberano, del todopoderoso, ¿no? Y dice el Salmo 103, versículo 19, lo podés poner
Jesús, Salmo 103, versículo 19. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, que el príncipe de las tinieblas es el que reina, el que tiene atrapado a toda la humanidad, que no quiere saber nada con Cristo, que no quiere saber nada con el Evangelio, y allí está, anda de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Y 1 de Juan capítulo 5, versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el poder, la autoridad del maligno, del diablo. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El diablo es el príncipe de la potestad del aire, de esta atmósfera, donde están las ondas y que permiten la comunicación. Él domina todo. Pero arriba de la atmósfera hay un tercer cielo, donde está el trono de Dios, y Dios es el soberano. Dios es el que tiene la última palabra. Y entonces tal vez el diablo ya venía usando a los judíos, persiguiéndolo a Pablo, ya lo habían apedreado, y Pablo, pensando que estaba muerto, se vuelve a levantar y sigue llevando el evangelio. Y ahora, usando a estos judíos incrédulos, lo quería asesinar, y no lo logró. Y esta vez vuelve a hacer otro intento, pero Dios no lo permitió. Dios puso en el corazón de este Festo que los judíos suban a Cesarea, donde allí estaba Pablo fuertemente custodiado, para que Pablo no pierda la vida. Este es el Rey soberano, el Dios soberano que tuyo y mío, hermano, que obra de la misma manera. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, dice Juan que le aparece el Señor Jesús. El Señor Jesús es el Dios Todopoderoso. Y cuando le vi, dice, allí en su majestad, en su gloria, caí como muerto, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que tuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del cuerpo y del alma. Él es el que decide quién vive y quién muere. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él domina todas las situaciones. Entonces, vemos aquí a Pablo que Dios lo libra de que lo asesinen de nuevo. Y los judíos tienen que subir a Cesarea para acusarlo allí. Hermano, hoy prendemos la televisión y vemos muchas cosas, y muchas guerras, y muchos conflictos armados, y estos líderes mundiales que se levantan y meten miedo a otros. Nosotros tenemos un soberano que es el que domina todas las cosas. Dice Salmo 103, Salmo 33:10. 33:10, ¿qué dice? Jehová hace nulo el consejo de las naciones, los que las naciones piensan, planean, y Él frustra las maquinaciones de los pueblos. No prosperan, Él las desbarata. No importa lo que piense estos poderosos, no importa lo que piensen nuestros enemigos, porque ahora que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, allí tenemos muchos enemigos, visibles e invisibles también. Pero el Señor es el que frustra todos sus intentos. Entonces aquí vemos cómo el Señor guarda a Pablo. Y miren, Pablo, aunque se lo ve así un hombre de Dios, un hombre firme en la fe hasta el final, pero también es un hombre y tiene sus debilidades. Y también se quiebra, se derrumba. Y cuando uno considera al profeta Elías en el Antiguo Testamento, vemos a este profeta que enfrentaba al rey Acab, y iba y le denunciaba en la cara las palabras de Dios y toda la corrupción que hacía. Y después va y enfrenta a esos 800 profetas mentirosos que tenía, y así muestra el poder de Dios. Pero al otro día dice que una mujer escucha que lo quería asesinar, y se muere de miedo y se va al desierto, 40 días y 40 noches huyendo, y se mete en una cueva y le dice a Dios, mátame, ya no soy digno de vivir, no quería vivir, le dice a Dios que lo mate. Miren, después de estar allá en la gloria, de enfrentar a 800 profetas, y Dios
darle la victoria, tiene miedo de una mujer que lo quería matar y huye al desierto 40 días y se quería morir. Así somos nosotros. El hombre es así, tiene sus debilidades, ¿no es cierto? Porque Juan el Bautista le decía también al rey y al gobernador, no te es lícito tener la mujer, es de tu hermano la mujer que tienes, estás en pecado, en adulterio. Y predicaba con el poder del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero después viene Herodes y lo mete en la cárcel y lo iba a decapitar. Y entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Envía unos mensajeros para que le pregunte al Señor Jesús si él era el Mesías. Claro, lo estaban por decapitar. ¿Cómo? Si él es el Mesías, ¿por qué no me saca? ¿Por qué no me libra? Y el Señor le envía mensajeros y le dice, vayan y digan a Juan el Bautista que yo resucito a los muertos, doy vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Yo soy el Mesías. Y entonces el Señor se le aparece a Pablo después que lo arrestan y lo meten en la cárcel y le dice, capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. El Señor le estaba diciendo, así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Le estaba asegurando que iba a llegar vivo a Roma. Y entonces por eso le dice primero, ten ánimo, ¿no? Porque somos hombres, hermanos, no somos invencibles. Por más fuerte que parezcamos, siempre hay algo que nos derrumba, ¿no es cierto? Y así actúa el Señor también con vos y conmigo cuando tenemos situaciones. Pero tenemos que mirar al trono de Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas, mi hermano. No va a ocurrir nada que Dios no lo permita, y menos con sus hijos. Entonces vemos cómo Dios guarda al apóstol Pablo, la soberanía de Dios. Pero después, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, la salida que Dios le pone a Pablo, que Dios le da, y Pablo la discierne y la ve. ¿Cuál era la salida? Porque, ¿qué le dice acá Festo? ¿Quieres ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas? Y Pablo sabía que allí lo iban a asesinar. Si Pablo accedía a esto, lo iban a asesinar a Pablo. Y entonces Pablo vio una puerta allí, que era apelar a César, al emperador, y que allí lo juzgue César. No los judíos, César. Porque él dice, yo contra los judíos no hice nada, tampoco contra el templo, ni tampoco contra el imperio romano. Entonces yo apelo a César, dice. Y él ve esa puerta allí, y por allí va Pablo. Y el gobernador le dice, bueno, a César has apelado, a César irás, al emperador. Él te va a juzgar. Pero no era que Pablo, bueno, ya me libré de los judíos de toda esta acusación de que me asesinen, me voy y me tomo unos mates. No era esa. No es una salida así la que Dios le estaba dando. Él tenía que viajar desde Roma, seguir preso allí, encarcelado, y tenía que embarcarse y después ir hasta Roma. Y vemos en los otros capítulos que la embarcación ante el mar ese tempestuoso del mar Mediterráneo, llega un momento en que el barco se estaba por despedazar y todos empiezan a tener miedo pensando que iban a perecer todos, y por la misericordia de Dios no mueren. Entonces Pablo ve una salida, pero tenía que llegar a Roma, hasta el emperador. No iba a ser fácil tampoco llegar hasta ahí, pero era la salida que Dios estaba dando. También cuando el pueblo de Israel venían los egipcios, ¿no?, persiguiéndolo después que salieron, y llegan hasta el Mar Rojo, y entonces ellos ven una pared que no podían avanzar, y atrás ya venían los egipcios para asesinarlos. ¿Y ahora qué hacen? ¿Y qué hace el Señor? Abre el mar, divide el mar en dos, y allí tienen para escapar los judíos. Les da una salida. Pero no era fácil tampoco la salida que Dios le estaba dando, porque si nos ponemos
allí, ¿no?, a ese momento en donde el mar se abre y había una pared de agua de este lado y del otro, había que meterse allí y llegar hasta la otra orilla. No es que ellos, bueno, listo, ellos entraron y iban contando chistes, mirando el celular. Había que entrar y pasar por ahí. Y ellos, no podemos imaginar cuando entraron y empezaron a caminar y tenían la pared de agua acá y del otro lado también. Habrá sido terrible, ¿no es cierto? No habrán estado seguros hasta que llegaron hasta el otro lado. Porque si nosotros hubiéramos estado en la misma situación, ¿qué haríamos? ¿No? Lo mismo también. Lo mismo. Era una salida, pero que había que llegar hasta el otro lado. No era fácil. Y cuando ellos ya terminan de pasar, eran como 3 millones de personas. ¿Acaso cuando iban caminando no habrán pensado que ahora se nos viene el mar encima y acá perecemos? No era fácil. Y cuando ellos estaban llegando a la otra orilla, los alcanzan los egipcios y también se meten por ahí. Y cuando ellos terminan de pasar, ya iban por la mitad de los egipcios y Dios hace volver las aguas. Y allí perecen todos. ¿Estás pasando alguna situación difícil? Dios va a obrar así, hermano. Y hay que discernir la salida que Dios nos está dando. Por eso dice 1 Corintios capítulo 10, que Dios no nos va a dejar ser probado más de lo que podemos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida, con la prueba la salida, para que podáis aguantar, dice, ¿no? Y ya el tiempo se fue, mi hermano. El tiempo se fue. Por eso estamos viendo así rápidamente. Vemos cómo Dios da la salida. Aún así, tal vez a veces la salida sea fácil, pero no siempre va a ser así. Y tenemos que discernir la salida ante una situación difícil, de lo que sea, del problema que estemos, y por ahí tenemos que ir, mi hermano, porque esa es la salida que Dios nos está dando. Y en tercer lugar, desde el versículo 13 hasta el 26, Dios da la oportunidad a Pablo otra vez de dar testimonio de su fe, del Evangelio, porque el rey, cuando llega allí, dice, yo quiero escuchar a este hombre. En medio de la adversidad que estaba pasando Pablo, Dios le pone allí una oportunidad para predicar el Evangelio, para dar testimonio de su fe nuevamente. Y tal vez nosotros nos pase lo mismo. Por algún motivo, por alguna razón, por alguna circunstancia adversa, nos encontremos con personas donde Dios nos da la oportunidad de hablarles del Evangelio. Tal vez estamos enfermos y nos llevan a un sanatorio, a un hospital. Y en esa situación adversa tenemos personas para hablarles de Cristo. A esos enfermos que están al lado nuestro, a los parientes que vienen a visitarnos, ¿no les parece? O en otra situación de otra especie. En medio de la adversidad, Dios da oportunidad para hablar del Evangelio. Y dice Pablo, ¡ay de mí si no hablaré del Evangelio! Porque me es impuesta necesidad. Si lo hago de buena voluntad, premio tendré. Pero si no, tengo la obligación de hacerlo, es un mandamiento. Pero si cierro la boca, bueno, dice, cuando vamos ahí a la atalaya, ¿se acuerdan? En Ezequiel capítulo 33 dice, el Señor a Ezequiel le dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y la atalaya era aquel que se lo ponía allí en la torre arriba y él avistaba el peligro. Y cuando veía el peligro, tocaba trompeta para que el pueblo se aperciba y no lo sorprenda el enemigo. Yo te he puesto por atalaya en el sentido espiritual. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, dice, si tú no le amonestares al impío que anda por mal camino, si tú le amonestares y el impío, oyendo la amonestación, no hace caso y sigue endurecido, dice, vendrá el mal sobre él por causa de su pecado y tú habrás librado tu alma. Pero si tú no le dices al impío que se arrepienta, que Dios lo va a juzgar, el impío será alcanzado por su pecado, pero yo demandaré la sangre de tu mano, le dice. Bueno, venga el domingo que viene más. Hay más palabras de Dios, miren, se fue el tiempo, hermano. Pero
Entonces, la soberanía de Dios, podemos rescatar de este capítulo que hemos leído, ¿no es cierto? La soberanía de Dios, la salida, ¿no?, que Dios nos da, porque Dios sigue obrando de la misma manera. Dios sigue teniendo el mismo poder. Y por supuesto, hasta que no haya cielo nuevo y tierra nueva, siempre va a haber dificultades, problemas, pruebas, enfermedades, ¿no? Pero después ya va a haber la paz eterna, el reino eterno. Pero mientras tanto, hermanos, pasamos situaciones adversas, pasamos pruebas, pero tenemos un Dios soberano, que es el que controla todas las cosas. Tenemos una salida que Él nos da y también tenemos la oportunidad para hablarle a otros del Evangelio, para decirle que se arrepientan. Miren, hay un peligro, hay un enemigo, que desde que el hombre cayó en el pecado, lo viene acechando al hombre. Dice que es el terror de los reyes y el rey de los terrores. ¿Saben cuál es? La muerte. La muerte. Y si te alcanza la muerte ahora y no tienes a Cristo como tu Salvador, eso sería muy terrible, porque la palabra de Dios dice que hay un lugar abajo en el fondo de la tierra que se llama el Hades, un lugar de tormento. Y todo aquel que desciende a ese lugar sin arrepentirse de sus pecados, sin aceptar a Cristo como su Salvador, nunca más verá la luz. Se acabó para siempre, así todo. Y espera un tormento eterno, una oscuridad de la tiniebla por los siglos de los siglos, donde deseará no haber nacido nunca. Es terrible, es terrible. Un panorama negro. Por eso la muerte llega a cualquier persona, mi hermano, a niños, grandes, adolescentes, a cualquier persona y en cualquier momento. No respeta la clase social, si eres culto o no, si eres rico o no. La muerte llega y se acabó. Por eso hay que estar preparado, ¿no? Por eso hay que estar preparado. Por eso hay que anunciar este evangelio, ¿no? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, dice el Señor. Nos ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no aceptas a Cristo como tu Salvador si todavía no te has arrepentido de tus pecados? Ahora, ábrele tu corazón, acepta a Cristo como tu Señor. Prepárate para el día de la muerte, ¿no? Prepárate. Que el Señor añada su más rica bendición. Lo dejamos aquí porque ya se ha ido mucho el tiempo. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo breve que hemos tenido de poder leer tu palabra, de poder sacar alguna enseñanza de ella. Y Padre amado, y que si hay alguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador, que todavía está en sus pecados y que la muerte lo va a acechar, que pueda humillarse, que pueda arrepentirse, que pueda abrir su corazón a Cristo y tener la paz eterna, la salvación eterna. Padre amado, bendice tu palabra, bendice este mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al desayuno y después ya nos preparamos para la escuela dominical.